Bienvenidos chicos a una clase de contabilidad. El día de hoy vamos a ver el tema de la cuenta contable. ¿Qué es la cuenta contable? Es el nombre que se le asigna a un conjunto de hechos contables que tienen una naturaleza similar o igual. Por ejemplo, tenemos aquí nosotros eh, a lo que representa el dinero en efectivo, ya sea en monedas, ya sea en billetes e inclusive en moneda extranjera. A eso se le da el nombre de caja. Tenemos otro ejemplo, escritorio, sillón, archivador, entre otros. Nombre de cuenta contable sería muebles de oficina. El CPU, monitor, portátil y cosas afines serían equipos de cómputo. Tenemos un siguiente ejemplo, auto, camioneta, furgoneta, un furgón, motocicleta. El nombre que se le asigna sería vehículos. Este proceso de asignarle un nombre de cuenta contable se le denomina personificación de cuentas. Es decir, a la cuenta contable se la considera una persona de forma abstracta, tal es así que hablamos de caja, de bancos, muebles de oficina, haciendo mención de que, por ejemplo, caja recibe, bancos entrega, etc. Persona contable, de forma abstracta, se la considera entonces a la cuenta contable. Se la representa con una letra T, entonces será muy conocido de aquí en adelante, la cuenta T. Tenemos aquí nosotros partes de la cuenta contable. Tiene las partes, los componentes son el código, el nombre, esta parte izquierda que se llama debe, esta parte derecha, los valores que se registran aquí en el haber, y luego tenemos el saldo, que es la diferencia entre los valores del debe con los valores del haber. Según esto, obtenemos los diferentes tipos de saldo. Saldo deudor cuando los valores del debe son mayor que los valores del haber. Saldo acreedor cuando los valores del haber son mayores a los valores del debe. Y saldo cero o nulo cuando estos valores o la suma de los valores es igual. Tenemos aquí un ejemplo. Si en los valores del debe nos da una suma de 1.500 y en los valores del haber 500, establecemos una diferencia. ¿Cuánto sería? $1.000. Y como mayor es el debe que el haber, tendremos un saldo deudor. Los grupos de cuentas. Existen algunos grupos de cuentas. El día de hoy vamos a ver los principales, los que se denominan los grupos de cuentas permanentes o cuentas patrimoniales, que también se les llama. Son los activos, pasivos y el patrimonio. ¿Qué son los activos? Son todos los bienes que posee la empresa y asimismo todos los derechos, es decir, todo lo que sea por cobrar. Tenemos aquí, por ejemplo, caja, muebles de oficina, vehículos, edificios, terrenos, etc. Pasivos es todo el financiamiento externo, es decir, todo lo que es por pagar. Si ustedes escuchan, por ejemplo, cuentas por pagar, documentos por pagar, préstamos bancarios por pagar, hipotecas por pagar, sueldos por pagar, todo lo que sea por pagar es pasivo. Y luego tenemos el patrimonio, que es la financiación propia. Es decir, aquí tenemos como ejemplo al capital inicial. Al comenzar una empresa, claro, ¿no? Ya luego vendrán otras cuentas que integran este patrimonio, pero para comenzar hemos puesto un ejemplo de esa financiación propia y es el capital inicial. Si observamos aquí, una estructura similar tiene un balance general, es decir, donde tenemos toda la situación financiera de la empresa. De hecho, al balance general también se le conoce como estado de situación financiera. Nos muestran las finanzas de la empresa, es decir, los activos, los pasivos y el patrimonio neto. ¿Qué son los activos? Son todos los bienes, valores y derechos de la empresa. Se registran en este lado izquierdo. ¿Qué son los pasivos y patrimonio? En conjunto, la forma como han sido financiados todos estos activos de la empresa. Habíamos mencionado que los pasivos son la financiación externa y el patrimonio es la financiación propia. Pero en suma todos son
eh, formas como se ha financiado esos activos que la empresa tiene. Vamos a ver ahora la dinámica de las cuentas para estos tres grupos de cuentas. Y esto es básico que aprendamos a dominar. Los activos, todo lo que son aumentos, se registran en el lado del debe y las disminuciones en el lado del haber, contrario a lo que sucede en las cuentas de pasivos y patrimonio. Cuando están aumentando esas deudas o ese financiamiento, se registran en el haber y cuando están disminuyendo, se registran en el debe. Vamos a ir a ver un ejemplo más adelante. Para esto es primordial que tengamos en cuenta este concepto, partida doble. La partida doble es el principio fundamental, el más elemental de los principios contables. Esto nos indica que en toda transacción deben existir al menos dos cuentas, una que recibe y otra que entrega. Y por el mismo valor, ¿no? Si usted eh, recibe algo por un valor, debe entregar algo que equivalga al mismo valor. Veamos aquí, ya en la práctica, ejemplos. Una transacción. Se compra un archivador por un valor de 240. Lo primero que tenemos que determinar aquí son las cuentas que intervienen. Dijimos que por lo menos dos. Una que recibe y otra que entrega. Todos los ejemplos que vamos a ver el día de hoy serán solo con dos cuentas. Una que recibe y otra que entrega. Entonces, si compramos un archivador, ya eso personificado o con el nombre de cuenta contable, se denomina muebles de oficina. Y los $240, que es dinero en efectivo, sería caja. Entonces podemos decir que las cuentas que intervienen son muebles de oficina que recibe y caja que entrega. Luego vamos a identificar a qué grupo pertenecen, porque sí es importante también determinar dónde se producen los aumentos y las disminuciones, según lo que vimos en la diapositiva pasada, ¿no? Entonces, muebles de oficina son bienes de la empresa y caja es dinero en efectivo, valores que también pertenecen a la empresa. En conclusión, ambas son cuentas de activos. Entonces, tienen esta dinámica. Aumentan en el debe y disminuyen en el haber. Ambas son de activos, tienen la misma dinámica. Entonces, registramos. Si compra un archivador, tendrá más muebles de oficina, pero tendrá menos en caja. 240 más en muebles de oficina y 240 menos en caja. Aquí se cumple la partida doble. Una cuenta recibe, una cuenta entrega por igual valor. Estamos recibiendo muebles de oficina, entregando caja por igual valor. Veamos un siguiente ejemplo. Se cancela con cheque una cuenta pendiente por $500. Primero identificamos el grupo de la cuenta al que pertenecen estos de aquí, ¿no? Cuentas por pagar, que es una deuda, es un pasivo, y bancos, que es un activo. Entonces, ¿cuál es la dinámica? Los pasivos aumentan en el haber y disminuyen en el debe, mientras que los activos aumentan en el debe y disminuyen en el haber. Si cancela con cheque una cuenta pendiente, tendrá más o menos deuda. Menos deuda, pero también tendrá menos dinero en el banco. Es decir, 500 menos de deuda y 500 menos en el banco. Se adquiere mercadería por un valor de $5.000 y el pago quedó pendiente. Se adquiere mercadería, ¿qué cuenta recibe y qué cuenta entrega? Se adquiere mercadería, recibe mercadería. Y como el pago quedó pendiente, usted entrega es su palabra, su compromiso de pago, y eso se denomina deudas, que son ya personificadas, cuentas por pagar. ¿A qué grupo pertenecen estas cuentas? Grupo o grupos. En este caso, mercaderías
pertenece a cuenta de activos. Y cuentas por pagar, que son deudas, pertenece a pasivo. ¿Y cómo es la dinámica? Dijimos, los activos aumentan en el debe, disminuyen en el haber. Los pasivos a la inversa, aumentan en el haber y disminuyen en el debe. Entonces podemos decir que si compramos mercadería, tenemos más mercadería, pero como es a crédito, quedó pendiente el pago, tendremos también más deuda, 5.000 más en deuda. Veamos un siguiente ejemplo. Se compra escritorio por un valor de $100 y se cancela con cheque. ¿Qué cuenta recibe y qué cuenta entrega? Esa es la pregunta inicial. Si compra escritorio, recibe escritorio, que personificado es muebles de oficina. Y si entrega un cheque, eso ya personificado sería bancos. Es decir, muebles de oficina recibe, bancos entrega. ¿A qué grupo de cuentas pertenecen? Ambas cuentas pertenecen a activos. Y la dinámica de su movimiento es que aumentan en el debe y disminuyen en el haber. Las dos son de activos, las dos tienen la misma dinámica. Entonces, si compra escritorio, tiene más muebles de oficina, pero tiene menos en el banco porque lo ha cancelado con cheque. Un siguiente ejemplo. Se vende mercadería por un valor de $1.800 y nos cancelan en efectivo. Si vende mercadería, ¿qué cuentas intervienen? Primero la cuenta que recibe y luego la cuenta que entrega. Es importante que nos acostumbremos a poner siempre en este orden. Primero la cuenta que recibe y luego la cuenta que entrega. Entonces, sabemos que si se vende mercaderías, se recibe caja y se entrega la mercadería. ¿A qué grupo pertenecen? Ambas cuentas pertenecen a cuentas de activos. Entonces, aumentan en el debe y disminuyen en el haber. Veamos si es así. Si vende mercadería, tiene más dinero en caja, pero tiene menos mercadería. Un siguiente ejemplo. Se deposita en la cuenta corriente $2.000. ¿Qué cuentas intervienen? ¿Qué cuenta recibe? ¿Qué cuenta entrega? La cuenta que recibe bancos, la cuenta que entrega caja. Ambas cuentas son de activos. Aumentan en el debe y disminuyen en el haber. Analicemos ya el registro con los valores. Si deposita en la cuenta corriente $2.000, tendrá $2.000 más en el banco, pero $2.000 menos en caja, porque es la que ha entregado el dinero. Un siguiente ejemplo. Se compra con cheque una motocicleta para uso de la empresa por un valor de $2.150. Si compra moto, obviamente recibe la moto. Personificada esta cuenta, dijimos que era vehículos. Y si la compra con cheque, está entregando un cheque, entonces personificado es bancos. Ambas cuentas son de activos. Recordemos que en este tipo de prácticas la mayoría son activos y es fácil identificar a los pasivos porque todo termina en la frase por pagar. Listo. Entonces veamos. Cuentas de activos aumentan en el debe y disminuyen en el haber. Analicemos los registros de valores. Si compra con cheque una motocicleta, tiene más motocicleta, más vehículos, pero como pagó con cheque, tiene menos en bancos. Un siguiente ejercicio. Recibimos $800 por una cuenta pendiente de cobro. Si está recibiendo $800, la cuenta que recibe es caja. Y la cuenta que entrega es cuentas por cobrar. Obviamente usted va a recibir solamente algo que tenía que cobrar. Va a cobrar lo que tenía que cobrar, cuentas por cobrar. ¿A qué grupo pertenecen?
al activo, porque recordemos que si fuera pasivo fuera por pagar. Todo lo que son bienes, valores y derechos de la empresa, en este caso por cobrar, corresponden a las cuentas de activos. Entonces, la dinámica, sí, la misma de los ejercicios anteriores, ¿no? Aumenta en el debe y disminuye en el haber. Si analizamos ya los registros de los valores, entonces podríamos decir que si recibo $800 por una cuenta pendiente de cobro, tengo más dinero en caja, pero tengo menos dinero por cobrar, porque ya me están cancelando una parte o todo, ¿no? La última de las transacciones de este ejercicio indica que se compra camioneta en $5,000 y el pago queda pendiente. Si compra camioneta, lo que recibe es la camioneta, que personificado sería vehículos. Y como el pago queda pendiente, no entrega dinero, lo que entrega es su compromiso de pago, su palabra, eso sería una cuenta por pagar, una deuda. Recordemos que las deudas o todo lo que termina en la frase o las palabritas por pagar son pasivos. Aquí tenemos una cuenta de activos y una cuenta de pasivos. ¿Cuál es la dinámica? Los activos aumentan en el debe y disminuyen en el haber, mientras que al contrario, los pasivos aumentan en el haber y disminuyen en el debe. Analicemos ya el registro de los valores y comprobamos. Si se compra camioneta en $5,000, tiene $5,000 más en vehículos, pero como el pago queda pendiente, tiene $5,000 más en deuda. Como ustedes habrán podido notar, son acciones repetitivas. Lo que debemos tener presente al hacer estos análisis son tres cosas. Primero, identificar la cuenta que recibe y la cuenta que entrega y personificarlas de una vez. Luego, analizamos los grupos a los que pertenecen y registramos según ese grupo los aumentos y disminuciones, recordando que los activos, como es el caso de vehículos, aumentan el debe y disminuyen el haber, y los pasivos aumentan en el haber y disminuyen en el debe. Y luego se registran los valores. Bueno, chicos, espero que con esta explicación estemos listos para hacer la práctica en clases. Nos vemos. Chao.